Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta catequesis semanal de la Comisión Diocesana para la Pastoral Social. En este día vamos a compartir el tema que corresponde. Muy bien, el tema que corresponde en esta semana es hablar sobre el misterio de la Iglesia manifestado en imágenes. Es importante, queridos hermanos, que este tema cada uno de nosotros lo asumamos en nuestra formación cristiana, puesto que veremos cómo la Sagrada Escritura y también el Magisterio nos presentan estas diversas imágenes de la Iglesia como tal. Como siempre, hacemos este enlace y el objetivo de esta formación catequética, de este tema en concreto. En el tema anterior, hemos visto que el origen de la Iglesia se comprende desde el reino de Dios, del que ella es germen, signo y sacramento. Ahora veremos que la Iglesia se describe con diversas imágenes, signos del reino que nos revelan la riqueza y profundidad de su ser misterio. Por lo tanto, el objetivo de esta catequesis en este día es descubrir en la doctrina del Concilio Vaticano II las diversas imágenes bíblicas del misterio de la Iglesia, además de identificar en estas imágenes la vida del pueblo de Dios. Este esquema nos pone en general, digamos, las diversas imágenes y cómo la Sagrada Escritura y después la Iglesia, ya en esta reflexión del Concilio Vaticano II, nos presenta. Primeramente, el pueblo de Israel se presenta como el pastor, el pastoreo. En la Iglesia, el buen pastor. La actividad agrícola va precisamente en el pueblo de Israel, la viña amada, y acá en el Evangelio es la vid y los sarmientos. La imagen de la vivienda, Israel como su casa, y la iglesia como la piedra angular. Por último, la relación familiar. En Jerusalén, escogida, y su esposa, como nos dirá también en las cartas de San Pablo, así como en el Apocalipsis. Iniciemos con las primeras imágenes. En la Escritura hay varias figuras sobre la iglesia. El Vaticano II las ha agrupado en 4 imágenes: pastoreo, la actividad agrícola, la construcción de casas y la relación familiar. La naturaleza íntima de la iglesia se nos manifiesta también mediante diversas imágenes, tomadas de la vida pastoril, de la agricultura, de la edificación de la familia y de los esponsales. Todas estas figuras están ya insinuadas en los libros de los profetas, nos dice Lumen Gentium número 6. Por lo tanto, la primera imagen que salta a cada uno de nosotros es Yahvé como pastor de Israel. Desde sus orígenes, Israel consideró a Dios como su pastor. Este título nació de la convicción de que Dios estuvo siempre con ellos. En los Salmos, por ejemplo, se desarrolla más la idea de Yahvé como pastor de Israel, especialmente en el Salmo 23, un salmo muy conocido por cada uno de nosotros y hermoso, en donde muestra la figura de que el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Por otro lado, los profetas también usaron esta metáfora. Por lo tanto, así la figura del pastor se aplica al futuro Mesías cuando desaparece el reino de Judá. En el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, el buen pastor. Aparece esta idea del pastor aplicada a Dios en la parábola de la oveja perdida. Nosotros recordemos esto. También aparece referida a Cristo, pues Jesús es el buen pastor, nos dice en el Evangelio de San Juan. También que reúne a su rebaño en Mateo. Y por último, que lo consagrará al final de los tiempos también en Mateo. Por lo tanto, también otras imágenes hablando de este buen pastor que encontramos en otros libros del Nuevo Testamento, tenemos
la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Él es el gran pastor de las ovejas, dice Pedro. También en este sentido eclesiológico, el pastor y rebaño se aplica a la totalidad de todos los pueblos, no solamente al pueblo de Israel o elegido, sino a todos los pueblos, según nos dice Mateo, así como también pequeño rebaño. En Lucas aparece pues este nombre como grey de Dios, y por último el sentido ministerial también que el pastor hace para su pueblo. La siguiente imagen es la iglesia, redil y grey. Es fácil de entender por qué esta imagen bíblica es usada por el Concilio Vaticano II. Nos dice el Lumen Gentium número 6, la iglesia es un redil cuya única y obligada puerta es Cristo, según este relato de San Juan. Es también una gran rey de la que el mismo Dios se profetizó ser pastor, y cuyas ovejas, aunque conducidas ciertamente por pastores humanos, son no obstante guiadas y alimentadas continuamente por el mismo Cristo, buen pastor y príncipe de los pastores, que dio su vida por las ovejas. Por lo tanto, ahí está, digamos, toda esta relación del pastor. El pastor debe tener un redil y la iglesia representa este redil, esta grey, que pastorea, que las guía, que alimenta como tal, que es la iglesia. También es presentado como Jesucristo, la piedra angular. Si acá aparece como aquella grey, también acá aparece como la piedra angular. La edificación o casa de Dios tiene también fuertes resonancias bíblicas. Si Israel fue construido sobre las 12 tribus, el nuevo pueblo de Dios descansa sobre Jesucristo, la piedra angular, desechada por los constructores, pero elegida y preciosa para Dios. Según las palabras de Pablo, no es posible construir de otro modo, con otros fundamentos, pues ya es puesto el cimiento que es Jesucristo. Jesús, por lo tanto, confiere a Pedro ser la roca sobre la que descansará la iglesia, pero el constructor es el mismo Cristo. En la carta a los Efesios encontramos con mayor claridad cómo se ha edificado la iglesia del Señor sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo el mismo Cristo Jesús la piedra fundamental. Comentando un poco esta figura de la piedra angular, se tiene a nivel litúrgico que toda iglesia como construcción sea cimentada precisamente sobre el signo de 12 columnas, de 12 precisamente haciendo alusión a las 12 tribus, a los 12 apóstoles, y el altar construido sobre una piedra, sobre la ara del sacrificio que representa a Cristo. Por lo tanto, es una figura, es una imagen que tiene trascendencia también en otros ámbitos de la doctrina. También tenemos la iglesia como edificación de Dios. Sigue diciendo la Lumen Gentium. Esta edificación recibe diversos nombres: casa de Dios, en que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu, tienda de Dios entre los hombres y sobre todo templo santo, que los santos padres celebran como representado en los templos de piedra y la liturgia. No sin razón la comparan a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén. Y efectivamente en este mundo servimos cual piedras vivas para edificar. San Juan, por lo tanto, contempla esta ciudad santa y bajando en la renovación del mundo, de junto a Dios como esposa engalanada para su esposo. Siguiente imagen es Israel, viñada amada de Dios. Israel es la viña amada de Yahvé. Aunque cuidada y cultivada por él, no da el fruto deseado. Con todo eso, el Señor sigue amándola como su viñedo que al fin producirá. Tienes esperanza. Ahí como vemos también que es la misericordia de esperar que producirá más frutos.
También en la parábola de los viñadores homicidas, que nos presenta San Mateo, Jesús ilustra la historia del pueblo elegido como plantación propia de Dios con un trágico final. También se llama a sí mismo verdadera vid a su padre el viñador, que con solicitud cuida a su hijo amado, en quien se complace. El fruto excelente de las uvas es la sangre derramada del Señor para señalar la nueva alianza. Nos presenta el Evangelio de San Mateo. La iglesia, labranza de Dios. Nos dice Lumen Gentium, la iglesia es labranza o arada de Dios. En ese campo crece el vestuto olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el cual se realizó y concluirá la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El celestial agricultor la plantó como viña escogida. La verdadera vida es Cristo, que comunica vida y fecundidad a los sarmientos, somos nosotros, que permanecemos en Él por medio de la iglesia y sin Él nada podemos hacer. Qué imagen tan interesante, esa fecundidad de los sarmientos, la unidad que debemos de tener con Cristo en nuestra vida, cada uno. También tenemos la iglesia como esposa de Cristo. La iglesia es también descrita como esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, nos dice el Apocalipsis sobre todo, a la que Cristo amó y se entregó por ella para santificarla. San Pablo nos dirá eso también. La unión consigo en un pacto indisoluble e incesantemente la alimenta y la cuida. A ella, libre de toda mancha, la quiso unida así y sumisa por el amor y la fidelidad. Fíjense estas palabras, en el amor y en la fidelidad, en donde emerge la verdad, en donde emergen los frutos, de estar siempre ligados con Dios. Sin embargo, mientras la iglesia camina en esa tierra lejos del Señor, se considera como un destierro, buscando y saboreando las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, en donde la vida de la iglesia está escondida con Cristo en Dios hasta que aparezca con su esposo en la gloria. Es también una figura apocalíptica, pero también escatológica al final de los tiempos. Esperamos algún día instaurar la iglesia para siempre. Decimos en el credo, su reino no tendrá fin. Aparecerá su esposo en la gloria, la segunda venida del Salvador. Por lo tanto, la iglesia en esta unión esponsal espera a su amado el retorno glorioso. Por lo tanto, las imágenes de la iglesia que hemos recorrido reflejan la riqueza y hondura de la naturaleza íntima de la misma, al tiempo que invita a una toma de conciencia de nuestro bautismo a cada uno de nosotros. En esta construcción, nosotros los bautizados, ¿qué somos? Piedras vivas, ya veíamos esta imagen, que construimos un templo espiritual. Cada uno, nosotros, por nuestra vida cristiana, en virtud de nuestro bautismo, somos estas piedras vivas, de formar este templo espiritual, este cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, nosotros de verdad debemos de creernos como esas piedras vivas que formamos parte de esta gran familia que es la iglesia. También, por lo tanto, somos el pequeño rebaño, a quien el Padre ha querido darnos el reino. En su misericordia, Él tiene paciencia, Él tiene amor, es compasivo, y por eso somos ese pequeño rebaño. Aquellos que debemos esforzarnos todos los días en responderle al Señor, a su vida, a la santidad. Pero también esto no lo podríamos realizar si no somos sarmientos, que si permanecemos unidos a la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, daremos fruto en abundancia. Por lo tanto, queridos hermanos, esta es la identidad que debemos de tener todos nosotros. En virtud de nuestro bautismo, formamos parte de la gran familia de los cristianos. Formamos parte de la iglesia. Nosotros estamos constituidos para ser piedras vivas,
para que nosotros podamos ser este pequeño rebaño que busca la misericordia de Dios, pero tenemos que estar siempre unidos a la vid verdadera, que es Jesucristo. Por lo tanto, vemos cómo la Iglesia manifiesta su misterio en estas imágenes que encontramos en la Sagrada Escritura y que el magisterio de la Iglesia nos ayuda a reflexionar en torno a ellas. Por lo tanto, el compromiso que debemos de tener todos nosotros o asumir en este día es sentirnos identificados en nuestra Iglesia. No somos extraños, no somos extranjeros, no estamos fuera, sino por nuestro bautismo hemos sido constituido parte fundamental, miembros activos de esta gran familia que es la Iglesia. Mis queridos hermanos, pues muchas gracias a todos ustedes que semana tras semana nos siguen en estas catequesis de pastoral social. Los seguimos invitando para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, también en nuestro correo de la pastoral social de aquí de Catepec. Y pues gracias por todos aquellos que semana tras semana perseveren en su catequesis. Pues que Dios los bendiga a todos ustedes.